Suele decirse que un hombre nace dos veces. La primera cuando llega al mundo y la segunda cuando descubre quién demonios quiere ser. Y esa segunda vida nunca llega sin dolor. Hay un hombre llamado Santos Saúl Álvarez Barragán, pero el mundo lo conoce como Canelo. Nacido en Guadalajara, México, en una tierra donde el sol quema fuerte, donde la pobreza es rutina y el esfuerzo no es una virtud, sino una obligación. 1,73 metros de estatura, alrededor de 76 kilos de peso en su mejor forma competitiva. Un cuerpo creado no solo por genética, sino por miles de golpes recibidos y millones de golpes lanzados. Pero lo que más impresiona de Canelo no es su fuerza, no es su fama, no es su dinero, es su silencio. Su forma de mirar como si estuviera estudiando no a la persona, sino al alma que tiene enfrente. Ese silencio es el mismo que habitaba en Marco Aurelio, un emperador romano que también aprendió a luchar en una arena diferente, la de la mente, la de la responsabilidad, la del deber. Y aquí comienza esta historia. Una historia donde un emperador y un boxeador, separados por 2000 años, te van a enseñar lo mismo. Si no matas tu versión vieja, ella te va a matar a ti. Canelo tenía 13 años cuando entró a un gimnasio por primera vez. 13 años. Mientras muchos niños jugaban, él ya estaba aprendiendo lo que significa recibir un golpe que te saca el aire del cuerpo y te obliga a preguntarte si realmente quieres seguir. Marco Aurelio tenía 12 cuando comenzó su formación filosófica, rodeado de mentores que no le enseñaron a pelear con los puños, sino con los pensamientos. Dos niños que no sabían que el destino los convertiría en iconos, uno del ring, otro de la sabiduría. Pero ambos descubrieron que el enemigo más feroz no está afuera, sino adentro. Todo comienza así. Cuando eres joven te crees fuerte, pero lo que tienes no es fuerza, es inconsciencia. Un día Canelo está en el gimnasio, cansado, sudado, escuchando la respiración de los demás. Es su primera semana, y un muchacho más grande que él le conecta un golpe al estómago que lo dobla por completo. Mientras cae de rodillas, mientras su cara toca el suelo, su mente dice: «Esto no es para ti, vete». Esa voz débil, miedosa, es la misma voz que Marco Aurelio escribió cuando dijo que dentro de cada hombre vive un animal que quiere rendirse. Canelo se queda en el suelo unos segundos y piensa, no en ganar dinero, no en ser famoso, no en cinturones ni campeonatos. Piensa en una sola cosa. Si me voy ahora, esta parte débil de mí va a gobernar toda mi vida. Y se levanta. Ese momento, ese gesto silencioso, es el nacimiento de una nueva vida. La vida del hombre que empieza a matar a su versión vieja. No con violencia, sino con voluntad. Marco Aurelio, siglos antes, vivió la misma escena, pero dentro de su cabeza. Se levantó un día como emperador, rodeado de problemas, rodeado de traiciones, rodeado de muerte. Y mientras todos esperaban que se quebrara, él escribió: «El obstáculo es el camino». La versión vieja de él quería huir, quería esconderse, quería llorar, pero no lo hizo. Lo escribió, lo aceptó, lo enfrentó, y al hacerlo, la mató. Hay un punto en la vida en el que tienes que admitir algo que duele. La versión vieja no se muere sola, no desaparece, no se rinde. Va a estar siempre ahí, susurrando, diciéndote que no puedes, que no naciste para más, que estás cansado, que no vale la pena. Canelo escuchó esa voz cada maldita madrugada cuando se levantó a entrenar mientras todos dormían. Marco Aurelio la escuchó cuando tenía que gobernar Roma, aunque su corazón estuviera roto. Pero los dos aprendieron lo mismo. Si quieres una vida nueva, tienes que matar la antigua. No hay otra forma.
Y es aquí donde comienza realmente la historia. Porque matar tu versión vieja no ocurre en un día, ni en un golpe, ni en una frase inspiradora. Ocurre cuando empiezas a entender que tu vida es la suma de tus decisiones. Nada más, nada menos. Y mientras te contamos esto, tu versión vieja está escuchando y te quiere detener, te quiere rendido, te quiere igual, te quiere cómodo, te quiere muerto por dentro. Pero tú sigues aquí, escuchando, respirando, con el corazón moviéndose lento como si supiera que algo dentro de ti está comenzando a despertar. Y esto apenas es la primera parte, el golpe que despierta al hombre. Hay momentos en la vida que no se olvidan, momentos que no tienen música ni cámara lenta, pero que parten tu historia en dos. Canelo lo vivió antes de ser campeón, antes de ser leyenda, antes de que su nombre valiera millones. Lo vivió siendo solo un niño en un gimnasio humilde, cuando el aire olía a sudor seco y los guantes eran más grandes que sus propios brazos. Ese día, un muchacho mayor le dio un golpe en el estómago que no solo le quitó el aire, le quitó la inocencia. El mundo se puso negro, sus rodillas tocaron el piso, y el silencio de todos los presentes fue el ruido más humillante que había sentido jamás. Mientras estaba ahí, doblado, tratando de respirar, una voz apareció dentro de él. Una voz suave pero venenosa. «Vete, esto no es para ti». No era la voz del gimnasio, no era la voz de su rival, era la voz más peligrosa de todas, la de su yo débil. Ese yo que quiere protegerte, pero te condena. Ese yo que prefiere que huyas, porque esforzarte duele. Ese yo que siempre busca excusas para quedarse igual. Canelo, sin saberlo, estaba viviendo lo mismo que Marco Aurelio vivió hace siglos. Un emperador postrado por el cansancio, por el peso de gobernar un imperio, por el dolor de perder hijos, amigos, soldados, y aún así, levantándose cada día para escribir en su diario: «Sé firme, lucha, domina tus pasiones». Un boxeador y un emperador aprendiendo la misma lección. El enemigo no está enfrente, está adentro. Canelo levantó la mirada, su respiración seguía rota, pero su voluntad no, y allí decidió algo que cambiaría su destino. «Si me voy hoy, esta parte débil me va a gobernar para siempre». Y se puso de pie. No golpeó, no ganó, no impresionó a nadie, pero venció a su peor enemigo. Por primera vez. Ese instante, ese gesto silencioso, fue el nacimiento del hombre que sería campeón. Fue el momento en que comenzó a matar su versión vieja. Y lo mismo le pasó a Marco Aurelio, cuando entendió que la verdadera batalla no era contra sus enemigos políticos, ni contra las guerras en las fronteras, sino contra su propia mente. Dos vidas distintas, dos caminos distintos, la misma guerra, porque antes de volverte fuerte, tienes que romper la parte débil que llevas dentro. Y en ese pequeño gimnasio de México, con el pecho ardiendo y el alma temblando, Canelo dio su primer paso. No hacia la gloria, no hacia la fama, sino hacia sí mismo. La historia aún no termina. Apenas comienza. Cuando Canelo se levantó del suelo aquella primera vez, nadie lo aplaudió. Nadie dijo su nombre. Nadie vio un campeón nacer. Y es curioso, porque cuando empiezas a cambiar, nadie nota nada. Nadie entiende el peso que cargas. Nadie sabe la guerra que estás peleando. Pero tú sí, tú lo sientes. Canelo volvió a ponerse los guantes, aún con los brazos pesados, aún con el estómago ardiendo. Y lo hizo en silencio, con la misma expresión que Marco Aurelio describió en sus escritos. La expresión del hombre que sabe que debe soportar lo que otros no están dispuestos a enfrentar. Ese día, el entrenador no le dijo «bien hecho». No lo felicitó. No lo abrazó. Solo le dijo 3 palabras. «Otra vez, muchacho». Y esas palabras
son el doloroso eco del estoicismo, porque Marco Aurelio decía, haz lo que debes hacer, una y otra vez. La repetición, la constancia, la disciplina hasta cuando tu cuerpo grita no. Eso mata a tu versión vieja más que cualquier golpe. Canelo volvió a pararse frente al saco de boxeo. Cada golpe parecía insignificante, cada movimiento torpe, cada respiración dolorosa. Pero ahí, en esa repetición silenciosa, ocurrió algo que casi nadie entiende. No estaba entrenando su cuerpo, estaba entrenando su alma. Cada golpe al saco era un golpe a su yo débil. Cada movimiento era una renuncia a la vida cómoda. Cada respiración era una demostración de que todavía tenía fuego adentro. Mientras Canelo entrenaba, Marco Aurelio, siglos antes, escribía una frase que atravesó el tiempo como un puñal. Tu mente tomará la forma de aquello que sostienes en tus pensamientos. Canelo no lo sabía, pero al repetir, repetir y repetir, estaba moldeando su mente para soportar dolor, disciplina y, sobre todo, responsabilidad. La responsabilidad de no ser mediocre. La responsabilidad de no rendirse. La responsabilidad de no volver a ser ese niño caído en el piso. Y así, entre golpes torpes y respiraciones cortadas, Canelo comprendió algo que cambiaría su vida. El cuerpo se cansa rápido. La mente nunca deja de pelear. Ese día, sin cámaras, sin luces, sin público, comenzó la batalla más importante de su vida. La batalla que todos tenemos y que muy pocos se atreven a enfrentar. La batalla de matar a la versión vieja antes de que ella termine matando tus sueños. Y esto apenas es el comienzo del capítulo 3, donde la guerra interior se vuelve más oscura, más brutal y mucho más verdadera. Con el gimnasio vacío y el eco de los golpes muriendo en las paredes, Canelo se quedó un momento quieto, mirando sus puños temblar. No era miedo, no era cansancio, era algo más, algo que Marco Aurelio habría llamado conciencia despierta. Porque llega un punto en la vida donde te das cuenta de que no puedes seguir viviendo como antes. Ese punto doloroso donde comprendes que lo que eres hoy ya no alcanza para lo que quieres mañana. Canelo respiró hondo, como si quisiera tragarse el dolor, y de pronto lo sintió. Una mezcla de rabia, tristeza y claridad. Un fuego que no sabía si quemaba o iluminaba. Era su yo viejo, pataleando por no morir. La gente cree que matar tu versión vieja es un acto heroico, como en las películas, un momento épico, de música y aplausos. Pero no, la realidad es más cruda. Matar tu yo viejo sucede en silencio, en noches donde no duermes, en días donde todo te sale mal, en momentos donde debes elegir entre rendirte o seguir avanzando con el alma rota. Y ahí, en ese punto exacto, es cuando realmente te transformas. Canelo no tenía cámaras, no tenía fans, no tenía un contrato millonario, solo tenía la respiración pesada, el sudor bajándole por la cara y una frase latiendo dentro de su pecho. No quiero volver a ser él. ¿Quién era él? El niño que se rindió antes de intentarlo, el que se caía y no se levantaba, el que esperaba que la vida fuera buena, sin entender que la vida solo respeta a quien se vuelve peligroso para su pasado. Ese niño estaba muriendo. Y como todo lo que muere, intentó resistirse. Canelo sintió la mente dividirse en dos. Una voz decía, ya hiciste suficiente por hoy, descansa, mañana será igual de duro. La otra decía, si dejas que esa voz gane hoy, te va a ganar toda la vida. Y fue ahí cuando el boxeador entendió la verdad brutal que Marco Aurelio escribió 2000 años antes. No se puede escapar de uno mismo. Puedes escapar de tu ciudad, de tus errores, de tu pasado, de la gente que no te entiende.
pero jamás escaparás del hombre que eres cuando nadie te mira. Y ese hombre se forma en los momentos más oscuros. Canelo caminó hacia el espejo del gimnasio, el aire pesado, el pecho ardiendo, las manos rojas por tanto golpear. Se miró fijamente. No vio un campeón, no vio un futuro ídolo. Vio algo más importante. Vio a un niño que se negaba a morir y a un hombre que exigía nacer. Ese contraste es la chispa que despierta a los fuertes, porque matar tu versión vieja no es destruirte, es dejar de proteger la parte de ti que te mantiene pequeño. Es un acto de respeto propio, un acto de amor brutal, es decirte, no más, no así, no de nuevo. Mientras Canelo seguía respirando frente al espejo, Marco Aurelio, en otra época, escribía una de sus frases más duras. Deja de esperar que llegue el futuro perfecto. Empieza a actuar como el hombre que debes ser. Canelo, sin saberlo, estaba viviendo esa frase al pie de la letra. Ese día no ganó ninguna pelea. No aprendió una técnica nueva. No rompió un récord. Pero logró algo mucho más importante. Mató una parte de sí mismo que había gobernado su vida durante años. La parte débil, la parte miedosa, la parte que se rendía, la parte que se justificaba. Y cuando un hombre mata esa parte, nunca vuelve a ser el mismo. Salió del gimnasio sin decir una palabra. Cerró la puerta y mientras caminaba bajo el cielo oscuro de México, sintió algo que muy pocas personas sienten. La sensación de que por primera vez en su vida estaba construyendo a alguien que valía la pena ser. No un campeón, no una celebridad, no un héroe, sino algo más difícil, un hombre completo. La historia sigue, porque matar tu versión vieja no es un acto de un día. Es una guerra, una que apenas comienza. Hay una verdad que nadie quiere aceptar. La vida te va a probar y no te va a avisar cuándo. No te va a preguntar si estás listo. No te va a dar tiempo para prepararte. Simplemente te va a romper. Y fue en uno de esos días, caluroso, húmedo, pesado, cuando Canelo enfrentó la prueba que casi lo quiebra. Había pasado semanas entrenando, repitiendo los mismos movimientos, comiéndole terreno a su yo débil, golpe a golpe, respiración por respiración. Pero nada de eso lo preparó para lo que estaba a punto de vivir. El gimnasio estaba lleno ese día. El coach había llevado a un boxeador más grande, más fuerte, más rápido, un adulto, un peleador real. El tipo levantó la cabeza, vio a Canelo y dijo con una sonrisa cansada: ¿Con este niño voy a esparrear? La gente se rió. Pequeñas risas, risas que cortan como papel, risas que te recuerdan que el mundo te mira pequeño antes de que tú mismo te creas grande. Canelo apretó los guantes, no por valentía, sino por orgullo herido. Ese orgullo que te dice, no me vas a faltar el respeto. Y entonces empezó la pelea. El primer golpe que le dieron no fue al cuerpo, fue al alma. El puño del adulto entró directo a su mandíbula. Su cabeza giró como si le hubieran apagado la luz. El ring se movió, la visión tembló, las piernas vacilaron. Podía haberse caído, podía haberse rendido, podía haber llorado. Cualquier niño lo habría hecho. Pero Canelo no era un niño. Era un niño que ya había empezado a matar al niño. Ese proceso duele más que cualquier golpe. Mientras el adulto avanzaba para rematarlo, en la mente de Canelo apareció una imagen. Él mismo, años atrás, doblado en el suelo, sin aire, escapando, huyendo de sí mismo. Y algo dentro de él gritó: «No voy a volver a ser ese». Entonces, contra todo instinto, dio un paso hacia adelante, no hacia atrás, no para huir, no para protegerse. Un paso hacia el golpe, hacia el dolor, hacia el miedo. Ese paso, ese movimiento tan simple, es lo que separa a un campeón del resto del mundo.
Marco Aurelio hablaba de ese mismo movimiento cuando escribió: lo que evita tu miedo es justamente lo que debes enfrentar. Y Canelo lo entendió sin leer filosofía, lo entendió a golpes, lo entendió con sangre caliente en la garganta, con el corazón ardiendo, con el orgullo temblando. La pelea siguió. No la ganó, no la perdió. No importa. Lo que importa es esto. Cada vez que el adulto le conectaba un golpe, Canelo se levantaba. Cada vez que el mundo intentaba aplastarlo, Canelo avanzaba un paso más. Y ese día, por primera vez en su vida, su entrenador no vio a un niño. Vio a un guerrero pequeño, sí, pero guerrero al fin. La prueba había sido brutal, rota, dolorosa, pero así son las pruebas importantes, las pruebas que llegan para una sola razón, para ver si lo que dijiste que querías, lo quieres de verdad. Marco Aurelio decía que el destino empuja a los débiles y acompaña a los fuertes. Ese día, el destino puso a Canelo contra una pared dura para descubrir qué tipo de hombre estaba naciendo. Y Canelo respondió: no con palabras, no con gritos, no con valentía falsa. Respondió quedándose de pie. Ese día, después de la pelea, se quitó los guantes, los dejó en el piso, y mientras sus manos temblaban, entendió por primera vez lo que significa esta frase. Tu versión vieja muere cuando tú decides que ya no pertenece a tu futuro. La muerte no fue rápida, no fue limpia, no fue bonita, pero fue real. Y cuando un hombre mata a su yo débil, la vida cambia, el mundo cambia, el destino cambia. Y aquí, justo aquí, es donde la historia se conecta con lo más profundo de Marco Aurelio. Porque después de la prueba viene la reflexión. El momento donde te preguntas, ¿quién soy ahora? Y esa respuesta va a abrir el camino al capítulo 6, donde la transformación deja de ser física y se vuelve mental. Mental y espiritual. La parte más poderosa. Después de aquella pelea brutal contra el adulto, después del golpe que le sacudió hasta los huesos, Canelo salió del gimnasio sin decir una palabra. Tenía los ojos abiertos, pero por dentro estaba viendo otra cosa, algo que no estaba en el ring. Caminó por la calle con el sol cayendo, la luz anaranjada marcándole el sudor seco de la frente, y mientras avanzaba sintió que cada paso hacía eco en su mente. Un eco extraño, un eco profundo, un eco que preguntaba, ¿quién eres ahora? Es una pregunta peligrosa, una que pocos quieren escuchar, porque para responderla, debes atreverte a mirar en lugares dentro de ti que la mayoría evita. Canelo había despertado una fuerza dentro de sí, pero esa fuerza también despertó miedos, dudas, sombras. Porque cuando empiezas a cambiar, cuando empiezas a matar tu versión vieja, lo primero que aparece no es la grandeza, es el caos. Y Marco Aurelio conocía ese caos, lo conocía demasiado bien. En sus escritos hay frases donde admite que por las mañanas no quería levantarse, que su alma pesaba, que su deber lo aplastaba, pero aún así lo hacía. Y es aquí donde ambos mundos se cruzan. El emperador romano y el niño mexicano que algún día sería campeón estaban viviendo la misma batalla interna. El cuerpo de Canelo estaba adolorido, pero su mente estaba despierta como nunca antes lo había estado. Se sentó solo, en una escalerita vieja frente a su casa, y mientras respiraba con dificultad, recordó el golpe del adulto. No el golpe físico, sino el golpe emocional. Ese golpe le mostró que la fuerza no es algo que te regalan, no es algo con lo que naces, no es algo que se hereda. La fuerza es el resultado de elegir lo que duele. Canelo no sabía describirlo en palabras, pero su alma sí lo entendía. La fortaleza verdadera no está en los músculos, está en soportar el dolor que otros esquivan. Mientras pensaba en eso,
la voz débil dentro de él, esa voz que sobrevivió al primer asesinato del yo viejo, intentó regresar. ¿Para qué seguir? Eres solo un niño. Ese hombre te humilló. Nunca llegarás lejos. Y por primera vez, Canelo no se enojó con esa voz. No la rechazó, no la escondió, la observó, la escuchó, la entendió, porque Marco Aurelio decía que el primer paso para dominarte es ver lo que sientes sin dejar que te controle. Y eso fue lo que Canelo hizo esa tarde, con la cabeza inclinada, los brazos colgando, los ojos mirando la tierra. Aceptó su miedo, aceptó su dolor, aceptó sus dudas, y fue entonces, en ese silencio incómodo, cuando ocurrió algo inesperado. La voz débil empezó a sonar menos poderosa, no porque desapareciera, sino porque Canelo estaba aprendiendo algo fundamental. La voz que te intenta frenar solo tiene poder cuando tú estás huyendo de ti mismo. Pero él ya no huía, ya no corría, ya no se escondía. Había decidido enfrentarse. Esa decisión, esa pequeña chispa dentro del pecho, es la misma que sostuvo a Marco Aurelio en momentos donde cualquier otro emperador habría dejado todo tirado. Y esa chispa es el inicio del hombre nuevo. La gente piensa que la transformación llega cuando se gana una pelea, cuando se consigue fama, cuando se reciben aplausos. Pero no. La transformación real llega en momentos como este, cuando estás solo, cuando estás cansado, cuando estás roto, y aún así te prometes a ti mismo que mañana lo vas a intentar otra vez. Ese día la pelea más dura no fue contra un adulto, fue contra sí mismo. Y por primera vez Canelo ganó, no con un golpe, no con un movimiento, no con una victoria externa. Ganó porque eligió no volver a ser quien había sido. Eligió seguir. Eligió levantarse. Eligió convertirse en alguien diferente. Ese fue el principio verdadero del Canelo que el mundo conocería después. Y al igual que Marco Aurelio, ese compromiso con su propia transformación sería el cimiento de todo lo que vendría. Pero lo que viene ahora es aún más intenso. Porque después del despertar interno y de la prueba externa, llega la parte más peligrosa, la duda profunda, la crisis de identidad, la etapa donde casi todos se rinden. Es la oscuridad antes del amanecer, el momento en que tu alma pide auxilio. Continuación directa del 6, versión profundamente emocional. Hay noches que no deberían existir. Noches donde la oscuridad pesa tanto que parece que la habitación te respira encima. Noches donde tu mente no te deja dormir porque te está diciendo cosas que duelen. Y esa noche Canelo la vivió por primera vez. Se acostó con el cuerpo hecho pedazos, pero el alma era lo que más le dolía. Cada vez que cerraba los ojos veía el golpe del adulto. Sentía el impacto. Escuchaba la risa ahogada de la gente. Sentía el sabor metálico del miedo en la garganta. Pero lo que más le hería no era el golpe. Era la sensación de no ser suficiente. Ese pensamiento, ese veneno, es algo que todos hemos sentido alguna vez. Un pensamiento que entra suave pero que desgarra como vidrio roto. ¿Y si nunca soy lo que soñé? ¿Y si no tengo lo que se necesita? ¿Y si estoy destinado a ser uno más? Canelo miró el techo, con los ojos llenos de lágrimas que no caían, dolor que no gritaba, pero que se estaba acumulando por dentro como tormenta. Y esa tormenta es la que define a los hombres verdaderos, porque tienes dos opciones cuando llueve dentro de ti: esconderte o aprender a caminar bajo el aguacero. Canelo esa noche estaba al borde del abandono, ese borde donde la mayoría se rinde, donde muchos renuncian, donde casi todos dicen, tal vez no era para mí. Es un borde cruel, frío, blando por fuera pero afilado por dentro. Y es ahí, en ese abismo silencioso,
donde aparece tu versión vieja con su voz más peligrosa. Regresa a tu vida normal. Sé como todos. Esto no es tu camino. Y esa voz duele. Duele porque viene de ti. Duele porque conoce tus miedos. Duele porque sabe exactamente dónde apretar para quebrarte. Marco Aurelio también vivió ese abismo. No en un gimnasio, pero sí en su mente. Él lo llamaba la sombra del alma. Ese lugar interno donde tu espíritu grita pidiendo ayuda, pero nadie puede escucharte, excepto tú. Canelo sintió algo que incluso los hombres fuertes sienten, pero nunca admiten. La sensación de estar solo, solo contra el mundo, solo contra su destino, solo con sus dudas, solo con sus heridas abiertas. Y fue en medio de esa soledad brutal cuando ocurrió lo que separa a los gigantes de los que abandonan. Una lágrima cayó, una sola. Una lágrima pesada, cálida, la lágrima del hombre que confronta la verdad y no huye. Esa lágrima no era de derrota, era de nacimiento. Nacimiento del hombre nuevo. Porque justo cuando el dolor llega a su punto más alto, justo cuando crees que no puedes seguir, algo dentro de ti despierta. Una chispa, un rugido, un pulso que dice, no voy a morir aquí. Y esa frase, ese rugido interno, fue lo que lo sostuvo esa noche cuando no tenía nadie más que a sí mismo. Canelo se secó la cara con la parte posterior de la mano. Respiró profundo. Cerró los ojos y entendió algo que cambiaría su vida para siempre. El dolor no viene para destruirte, viene para mostrarte la fuerza que no sabías que tenías. Marco Aurelio le llamaba propósito, Canelo le llamó necesidad. Tú puedes llamarle como quieras, pero todos sabemos lo que es. Ese momento en que tu alma pide auxilio, y eres tú mismo quien debe salvarla. Y mientras la noche se tragaba la ciudad, Canelo tomó una decisión silenciosa, pequeña, pero poderosa. Mañana vuelvo al gimnasio. No porque ya fuera fuerte, no porque ya fuera seguro, no porque ya fuera un campeón, sino porque se negó a ser esclavo de ese niño asustado que estaba muriendo dentro de él. Y cuando un hombre toma esa decisión, el universo se mueve, el destino cambia, el reloj se reinicia. Porque la verdadera transformación comienza cuando un hombre llora pero no retrocede. Entra la parte más emocional y poderosa de toda la saga. La reconstrucción, la identidad nueva, la conexión entre el dolor, el deber y el destino. El hombre, que se levanta de entre sus propias cenizas. El amanecer llegó sin avisar. La luz entró por la ventana de Canelo como un recordatorio. La vida no se detiene para nadie. El mundo sigue, incluso cuando por dentro estás roto. Canelo se incorporó lentamente, con el cuerpo adolorido y el alma aún temblando. Pero había algo diferente en su mirada. Algo que no estaba ahí la noche anterior. Una firmeza silenciosa. Una calma que nace solo cuando has llorado lo suficiente como para limpiar tus propios miedos. Salió de casa con el sol apenas tocando el pavimento. Sus pasos eran lentos, pero no dudaban. Porque cuando decides seguir a pesar del dolor, cuando decides no rendirte, tu caminar cambia, tu energía cambia, tu destino cambia. Llegó al gimnasio, el mismo lugar donde había sido golpeado, el mismo lugar donde había sentido vergüenza, el mismo lugar donde casi se da por vencido. Pero ahora algo era distinto. Ya no veía al gimnasio como un lugar de castigo, lo veía como un templo, el lugar donde iba a enterrar su versión vieja y a nacer una nueva. Entró. Los guantes estaban donde siempre. El ring también. El saco colgaba pesado esperando. Y Canelo, sin decir una palabra, los tomó. Los ajustó, apretó los nudillos, respiró hondo y entonces dio su primer golpe del día. No fue fuerte, no fue perfecto,
pero fue un golpe con intención, con alma, con propósito. Un golpe dirigido no al saco, sino al niño débil que algún día había sido. Cada golpe siguiente fue más sólido, más firme, más decidido. Golpe tras golpe, no estaba entrenando, estaba renaciendo. Mientras golpeaba, una frase de Marco Aurelio parecía resonar en el aire. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Y en ese instante, Canelo entendió la verdad completa. Su vida no iba a cambiar por un golpe, por un rival, por un enemigo externo. Su vida iba a cambiar por la forma en que él pensara sobre sí mismo. Ese día, con el sudor cayendo como lluvia, Canelo dejó de ser un niño con miedo y se convirtió en un hombre con dirección. Se convirtió en alguien capaz de cargar su dolor sin romperse, capaz de levantarse sin pedir ayuda, capaz de mirar al mundo con el pecho abierto y decir, «Estoy listo». Porque matar tu versión vieja no significa dejar de ser tú, significa dejar de ser la versión de ti que siempre te limitó. Y cuando esto ocurre, cuando un hombre tiene el valor de enfrentarse a sí mismo y elegir una nueva identidad, el universo deja de empujarlo y empieza a abrirle camino. Ese fue el inicio del Canelo que conocemos hoy. El campeón, el ícono, el nombre que muchos admiran pero que pocos saben de dónde realmente nació. Y es ahí, en esa transformación silenciosa, dolorosa, privada, donde se encuentra la verdadera grandeza. Consejo final, recuerda esto. Tu vida no cambia cuando ganas. Cambia cuando decides dejar de ser la persona que te mantiene pequeño. Mata tu versión vieja, la que se rinde, la que duda, la que tiene miedo, la que inventa excusas, no por orgullo, no por fama, no por reconocimiento. Hazlo por ti, porque te mereces ver quién podrías llegar a ser si un día decides no rendirte. Llamado a la acción. Si esta historia te tocó, si te hizo sentir, si te removió por dentro, déjame tu comentario, dale me gusta, comparte este video y suscríbete al canal, porque aquí vamos a seguir matando a la versión vieja todos los días.